Desde los estudios de Ambiente Radio, con el respaldo de Fentos y el equipo de Asalra, Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, aquí comienza Ventana Pública. Te invitamos a asomarte y enterarte, ser testigo de cómo se gestionan los ámbitos público y privado. Levantamos la persiana y te mostramos las organizaciones desde adentro. Vas a conocer cómo funcionan y a muchos de los involucrados. Ya están nuestros protagonistas en el estudio, Mario Nitti, Roberto Tato Romero y Ezequiel Cini. Con ustedes, ellos, los abridores de ventanas. Sean bienvenidos a nuestra segunda temporada. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. Muy buenas tardes país, muy buenas tardes Iberoamérica, muy buenas tardes planeta Tierra, ¿cómo les va? Otra semana más con Ventana Pública, otra semana, y van, Tato, ¿cuántas? 34, Mario. 34 semanas, 34 emisiones que tenemos y segunda temporada, programa número de la segunda. 7. Sí, creo que sí. 7. Está bien, le pegaste. ¿Vos estás bien con tu 7 es la TV pública en la sí. quiniela, ¿eh? ¿Crees que sí? Porque me subiste el tono al mío. Escucho. Está bien. Así que bueno, una más. Mi nombre es Mario Nitti, presidente de Asalra, me presento todos los programas. Ya te conoce la gente. Ya me conocen, ¿no? No sé si me conocen tanto, pero bueno. La próxima damos el prontuario judicial. Bueno, no tanto. Hablando de prontuario judicial, mi coequiper y amigo Roberto Tato Romero, ¿cómo le va, Tato? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, Mario? ¿Qué dice todo? Bueno, los demás no me van a contestar, los que están afuera, ¿no? No, creo que no. Bueno. Creo que no. Pero Me imagino que están bien. Todos bien, estamos todos bien. Ezequiel, Operece, ¿cómo anda? Bien, nos dice. Bueno, si Operece está bien, estamos bien todos. Programa número, como dijo Tato, 34, si no me equivoco, y hoy tenemos una temática particular, especial. A mí me interesa mucho eso, y aprendo mucho. Cada vez que hablamos de esto aprendo mucho. ¿Cuál fue la idea? Ahora vamos a presentar a los invitados, como hacemos siempre, le metemos suspenso y después los presentamos a los invitados. Que no se den cuenta. No. A veces se agrandan los invitados por hacer eso, pero no es el caso, creo que no. Son los riesgos. Creo que no. Pero bueno, la temática tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Hemos tenido otros programas acá donde hemos hablado de comisiones de futuro, así que tenemos una invitada repetida, ya amiga de la casa, ¿sí? Y el otro invitado también es repetido, pero en realidad son 4 los invitados para hablar de este tema, 2 van a participar por Zoom. La idea es hoy hacer una mirada prospectiva, hacia el futuro, mirar hacia adelante. Y desde todos los ángulos, no solamente del ángulo parlamentario, sino del ángulo de la gestión estatal en general y de la gestión diaria en general. Se puede decir que ponemos la bola de cristal arriba de la mesa. Sí, se puede decir que ponemos la bola de cristal arriba de la mesa. No sé si me gusta mucho la metáfora, pero sí. Hablé en singular, ¿eh? Sí. Okay. Pusimos la bola de metal arriba de la mesa. Pero bueno, ¿qué fue la idea? La idea fue que dimos una charla sobre esta temática en la Feria del Libro. En el stand de UPCN, en la Feria del Libro, estuvimos presentando este tema. Tuvimos repercusiones, pero fueron instantáneas. Gente que podía verlo, hicimos un vivo también desde Instagram, la página desde Instagram de Asalra, y es un tema que la verdad que gusta, y además de gustar, interesa, porque cada uno tiene una mirada. Lo bueno de este tema, cuando hablamos de futuro, y tocamos seguramente la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, es que el tema no se vuelve excesivamente técnico o tecnológico y nada más.
tiene toda una mirada, se lo puede ver de lo social, desde lo político, desde lo económico, Claro. ¿sí? Y me parece que esa es la idea, y por eso los invitados. Sí, antes de dar paso a esto, vamos a decir cuáles son los canales. Tato, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Imagino que vas a arrancar vos. Arranco yo con el WhatsApp porque lo tengo acá anotado y usted no lo tiene ahí anotado. Yo no tengo nada. Bien, si quieren se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp en el 11 25 95 69 16. Claro. 11 25 95 69 16. ¿Sí? ¿Le Sí, parece? sí, ese es el número, está más que claro. ¿Y cuál es el otro canal, Tato? A ver. El otro canal es Twitch, Muy bien. Asal Roque. Asal Roque, Qué bien el canal, que estoy, canal de Twitch. Entran directamente y se conectan como está haciendo acá el amigo Omar Darío Silverí, que ya se conectó. Ok. Así que, y después, por supuesto, pueden escucharlo por FM 88.9 o pueden entrar a www.ambienteradio.com.ar y lo escuchan como si fuera la radio, ni más ni menos. Ujú. Digo de vuelta, 11 25 95 69 16 es el WhatsApp y el chat de Asal Roca. ¿Por qué doy esto nuevamente? Porque me interesaría que más de uno opine al respecto, gente que esté relacionada con lo tecnológico o no. Así que sin más, si le parece o perece, ponemos la primera cortina como hacemos siempre y arrancamos con el programa. Porque la gestión pública tiene nombres propios y queremos que los conozcas. Porque conocer los procesos los transparenta y los acerca a la ciudadanía. Porque estamos deseosos de abrir otra ventana y sorprendernos con lo que encontremos. Le damos la bienvenida a quien nos visita y nos guiará en el recorrido de hoy. Con nosotros... Con nosotros los invitados, ¿sí? A una invitada ya se fue a acomodar la ropa de Fue al fondo. guardarropa. Está bien, estamos como en casa. Sí. Como en casa, sí. Así que voy a empezar con el invitado que tengo a mi izquierda, que es el licenciado Daniel Camargo. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Dani. Muy bien. ¿Todo bien? Daniel es de carrera de grado, es politólogo, pero aparte es especialista en inteligencia artificial y geopolítica. ¿Digo bien? Sí, bueno, realmente intento ser gestor de tecnología, hago una maestría en ello Bien. y estudio relaciones internacionales, así que más o menos. Bueno, muy bien, muy bien. Y a mi derecha, la doctora Claudia Cisnero, que es la secretaria de la Comisión de Economía y amiga de la casa. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo les va? Y bueno, muy bien. Un gusto estar con todos ustedes, Tato, Hola, Claudia. Dani, Hola, Claudia. Mario. Un gusto. Y todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, buenísimo. Y vamos a tener por Zoom al ingeniero Alberto Moltini. Me dicen que estás ahí, Alberto, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Me escuchas? Se escucha perfectamente, fuerte y claro, Alberto. Hola, Alberto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, Daniel, Tato. Yo no escucho. Un gusto integrarme al programa y veo a Maxi también conectado, así que bueno, un gusto. Bueno, y el ingeniero Alberto Moltini, lo presenté como el ingeniero nada más, pero es el director del planeamiento de la función legislativa de La Rioja, ¿sí? Y es especialista en tecnología, ¿sí? Y además, yo no sé si ya está conectado y si no, lo voy presentando ahora. Después, ¿está conectado o no? Sí. Ah, muy bien, Sí, muy está bien. conectado. Entonces, Buen acá me dice que sí, está conectado. Sí, señor. Es el licenciado Maximiliano Campos Ríos, ¿sí? Autor de dos libros, Cadena de Valor Público, y él lo va a decir como si que siempre me olvido la segunda parte de eso, del nombre del Ecosistema libro. digital. Y decilo. Ecosistema digital. Ahí está, Cadena de Valor Público y Ecosistema Digital, y además del primero de los libros que leí de Maxi, que fue El Estado en la Era Meta. ¿Sí? Ambos libros muy interesantes. Maxi, ¿me estás escuchando bien? Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, Maxi, muy buenas tardes, bienvenido a la mesa. Bueno, es así, le cuento al público, cuando arrancamos esta charla, la idea es, a partir de un par de preguntas disparadoras, hablar de las distintas facetas que propone el tema en cuestión, ¿no? Esto de la tecnología, esto de cuál es el estado que se viene, y bueno, hay una propuesta que tiene que ver con las comisiones, de alguna manera que se relaciona, que son las comisiones de futuro. Así que me gustaría, arrancaría con Maxi, si te parece, y la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo afecta la gestión diaria, cómo nos afecta y cómo nos impactó el tema del avance de la tecnología, ¿sí? ¿Qué tal, Mario? Sí, por supuesto, la tecnología ha impactado de manera muy fuerte
no solamente en el sector público, te diría que el sector público es el que ha sido menos impactado por la tecnología, no porque no lo haya impactado, sino porque la velocidad de los cambios que se suceden en la sociedad, en la economía, en la cultura, e incluso en diferentes ámbitos de desarrollo humano, son siempre mucho más rápidos que la inercia organizacional, jurídica y organizativa del sector público. Pero sí te puedo decir, y que también está bueno para meternos en tema, que entre todas las cosas malas que tuvo la pandemia, el COVID y la cuarentena, entre todas las cosas malas de sufrimiento y cosas malas que nos dejó un gran avance y fue un gran, si se quiere, promotor del avance tecnológico y de la digitalización en el sector público. ¿Por qué? Porque obviamente nos encontramos casi 2 años trabajando, vinculándonos, capacitándonos de manera aislada por la cuarentena del COVID. Entonces, a la fuerza tuvimos que modernizar áreas enteras, muchas de ellas sin protocolo, sin estar preparados, pero bueno, en algún punto esto funcionó como te diría, como una catapulta muy fuerte de la transformación digital, de la construcción de un ecosistema tecnológico. En el ámbito laboral se empezó a potenciar el teletrabajo, ¿no? que en el ámbito público era algo relativamente tomado como un tema tabú. Si uno quería plantear teletrabajo en la administración pública hace 10 años, menos que lo sacaban a bolsazos a uno. Y sin embargo, en la pandemia pudimos ver que gran parte de las organizaciones del sector público nacional, ya sea en el orden federal, como puede ser la APN, el Congreso o el Poder Judicial, o a nivel subnacional, bueno, ahí Alberto tiene para dar muchísimo más el aspecto, ¿no? Digo, en La Rioja, pero en las diferentes provincias fuimos rápidamente impulsados hacia un proceso incompleto, diríamos, de transformación digital. Bien, bien, bien. Alberto, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto, Mario. Alberto, te quiero escuchar a vos ahora, a ver qué opinás. Bueno, en la misma línea, ¿no? de Maxi, creo que los procesos siempre tecnológicos, digitales, siempre llegan un poco tarde a los organismos públicos, a los organismos del Estado, pero a veces es necesario que hagan un proceso primero de encantación en la sociedad, como esto de la inteligencia artificial, que también tiene, como toda tecnología, una etapa de mucho fervor inicial, y después va pasando por una etapa de mayor madurez, ¿sí? Y de validación. Creo que también el Estado necesita algunas garantías antes de implementar una tecnología que no sea, por ejemplo, una tecnología de moda o pasajera, sino que tenga una tecnología con cierta madurez. Por ahí eso explica a veces alguna demora, entre comillas, de la incorporación de tecnología a los procesos del Estado. Se está dando, digamos, ahora esta incorporación de la inteligencia artificial ya, digamos, en una etapa amesetada en la sociedad, ya ha tenido un grado de maduración y de validez, con lo cual por ahí eso explica en parte, ¿sí? El momento en que el Estado adopta ese tipo de, digamos, con la rapidez que el Estado lo adopta, pero también seamos sinceros, también a veces el Estado tarda en reaccionar para tomar nota de lo que está pasando en la sociedad. Y a veces hay un poco de desconfianza respecto de cómo esas tecnologías pueden mejorar su eficiencia. Pero de hecho, digamos, si esas tecnologías ya están en la sociedad y mejorando muchos procesos en la actividad privada, en la industria y demás, esto significa que también lo pueden hacer en el Estado, ¿no? Y creo que esa es la mirada que hay que tener, que el Estado no debe ser, digamos, un lugar digamos, en donde no se deba exigir los mismos parámetros de eficiencia que se exige en otros ámbitos de la vida, en otros ámbitos de la sociedad. ¿Qué tema? Hablaste recién de la palabra de eficiencia, ¿no? Y parece en estos tiempos hablar de la eficiencia estatal es un tema que interesa particularmente, ¿no? Porque en todos lados sale el tema de la eficiencia estatal. Algunos para esto la solución supuestamente sería recortar todos los recursos y achicar el Estado al mínimo
para hacerlo más eficiente, y otros somos de lo que le apuntamos mejor a obtener mejores resultados, ¿no? Mayor resultado con los mismos recursos, que creo que una forma de demostrar cuán bien invertido está cada peso que se invierte. Y le paso la palabra al amigo Daniel, ¿sí? Daniel, vos tenés una mirada también, por ahí quizás, si tuviera que decir, conociendo a los dos, la mirada de Alberto por ahí pareciera un poquito más optimista que la tuya, pero ambas enriquecedoras, así que te escucho. Bueno, yo me fundamento, digamos que en mi disciplina, la ciencia política. La ciencia política tiene como objeto la relación entre la sociedad civil y el Estado, y el momento actual de la innovación tecnológica ha planteado que exista un nuevo actor en la relación entre la sociedad civil y el Estado, y es la tecnología. Con el objeto que se plantea de la eficiencia, uno de los ejemplos más claros que nos permiten pensar la relación entre la tecnología, la sociedad civil y el Estado es la República Popular de China. China actualmente aplica un crédito de inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial que tiene por objeto puntear el funcionamiento de la sociedad en función de la moral que se intenta reproducir en el seno del Partido Comunista. A partir de esto, podemos identificar que existe una nueva metodología de enseñanza, de aprendizaje y de moral, en donde la tecnología cumple un papel performativo. Bien, bien, bien. Clau, ¿algo? Yo me voy al tema que dijeron todos, ¿no? Que es el eje, la eficiencia. Y lo que vos comentabas, si recortamos todos o apostamos a la calidad. Me parece que hay que apostar a la calidad. Y volviendo a lo que fue la pandemia, la virtualidad, las reuniones virtuales ya existían, no eran algo muy novedoso. Lo que pasa es que la burocracia de muchas instituciones hacen que no se adopten. Se debieron haber adoptado antes porque, por ejemplo, te doy un ejemplo muy tonto. No hay salones a veces para hacer reuniones de senadores o de asesores. Se amontonan o no se pueden gestionar determinados análisis de temas que serían importantes, o a veces los senadores, porque esto también la gente no lo sabe o no lo lee, no solamente se sienta un par de minutos o las horas que dure en el recinto una sesión, sino que también tiene gestión en sus despachos, en su territorio, por eso tienen que trabajar también en sus provincias. Y vos desde la virtualidad podrías armar reuniones donde tenés a un senador trabajando en Catamarca, para un rato, vas a su oficina con el celular y ¿qué fue lo que pasó después en la pandemia? Entonces, yo creo que también hace falta decisión, hace falta esta calidad que hablábamos, este control, hace falta a veces gestión, ¿no? No es tanto la tecnología, es como que corremos siempre muy detrás de la tecnología, a veces ya teniéndola y conociéndola. Uh-huh. Si bien, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia se tuvo que realizar toda una certificación de los senadores para acreditar su identidad dentro de las reuniones y más que nada a la hora de votar en el recinto, se hizo dentro de todo bastante rápido. ¿Por qué fue? Porque no nos quedaba otra, fue como obligados. Entonces, la idea es, ¿por qué tenemos que llegar obligados a algo, a la eficiencia, a la incorporación de determinadas tecnologías o despapelización, si lo podemos hacer con tiempo y lo podemos hacer bien? Eso es también una actitud de cómo te parás como institución frente a la tecnología y a los avances. Bien. Igual necesitamos del acompañamiento de todos, ¿no? Porque a veces se Así resisten los mismos senadores o diputados a la cuestión de despapelizar, y es algo, como me parece hoy, bastante sencillo de lograr, ¿no? Pero totalmente, mira, por ejemplo salió... O sea, arrancar con eso ya es mucho, daríamos Tato. Un paso gigante. Sí. Pero Tato, por ejemplo, ya lo ayer dijo se emitió la resolución donde... Neil Armstrong. Un paso para la humanidad. Claro, un gran salto para la humanidad. Bien, pero bien, sí. todo. Bueno, ya se publicó ayer, hablando se publicó una resolución donde los OD no tienen por qué ser ya impresas, sino que van a ser digitales. O trasladale OD, orden del día. Fantino. Decirle a la tía Soraya que es OD. OD. La OD es el orden del día. Los Okay. órdenes del día lo que hacen es contener los dictámenes de los proyectos. ¿Qué sería un dictamen de un proyecto? Sería la versión final del proyecto, ya masticado, analizado por la comisión o las comisiones que tuvieron
en giro el análisis de ese proyecto y que están preparados para ser incluidos en una labor parlamentaria y luego en una sesión. Al recinto. Al recinto. Que eso se eliminaría todo el papel. Exactamente. Y hay muchos que se resisten. Sí, pero ahora ya tenemos una resolución interna. Ah, ok. Entonces ya es un paso. Hay que ir empujando. Hay que ir empujando. Claro. Hay que ir empujando. Bueno, hay gente que sigue comprando el diario papel y bueno, parece. Bueno, los canillitas tienen que vivir de algo. Yo cada vez Sí. que veo el kiosco de diario digo, pobre tipo, este se va, este se bueno, se está yendo. pero y sí, Va a vender de a notebooks de a poquito y sí. netbooks. Sí, Claro, de a poquito pero sí. diferente, pero tomando esto, diferente si vos querés imprimir esa orden del día, leerla, repasarla. Y otra cosa es que ya se imprima y además vos vayas y hagas fotocopia. Es todo Claro. un amontonamiento de papel que es diferente. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Bien. Ahí me gustaría, me estás escuchando seguro Maxi. Maxi, ¿qué visión tenés de esto? Porque esto es algo que vos comentabas en tus libros. Sí, ahí comento y después le doy la palabra a Alberto que quería decir algo hace rato. Ah, pobre Alberto, no lo veo de acá. No, bueno, un poco, yo siempre lo que digo es, parece un juego de palabras, pero digo, guarda que digitalizar está bien, pero con eso no alcanza. Bien. Hay que además modernizar. Porque cuando vos sacás un circuito, un procedimiento administrativo, y lo pasás del formato papel al formato digital, pero no lo simplificás en el camino, lo que estás haciendo es estás emulando toda la estructura o el circuito o el proceso que a veces es ineficiente o es demasiado largo o no tiene ningún tipo de racionalidad, ¿no? Yo me acuerdo de haber identificado procesos en la Administración Pública Nacional, entonces para, no sé, para hacer un proceso de compra había 17 postas administrativas y pasaba 2-3 veces por cada área, incluyendo jurídico, incluyendo tesorería, compras, dictámenes. Entonces me parece que, a ver, digo, cambiar la lógica del papel por el formato digital está bien, es un buen comienzo. Lo que hay que hacer también es tratar de simplificar, es decir, tratar de desburocratizar en el buen sentido y modernizar implica también repensar los procesos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a un diseño organizacional, por eso yo siempre digo, la inteligencia artificial tiene que ir unida a la inteligencia organizacional y a la inteligencia humana. No podemos avanzar en una si las otras dos están rezagadas. Entonces siempre digo, un buen proceso de modernización integral tiene que ver con una transformación del componente humano, del componente organizacional y del componente vinculado con lo administrativo, con los procesos, con los circuitos, que eso entabla todo lo institucional. Y eso es algo muy importante que tiene que ser hecho además de manera sistémica. De nada sirve modernizar algún área específica si es que no hacemos jugar en la misma liga al resto de las organizaciones públicas, porque entonces lo que pasa después es que tenemos una dualidad en la forma en la que se comunica y funciona el sector público. Tenemos algunas cosas que van en papel, algunas cosas que van en formato digital, y peor aún, tenemos cosas que van en formato digital pero que no dialogan o no son interoperables con otros sistemas de otros organismos públicos. Es todo un gran debate y creo que el gran desafío es tratar de hacerlo mucho más sistémico, mucho más ordenado. Por eso yo hablo de ecosistema, ¿no? De cuando hablamos de lo digital hay que hablar de la construcción de un ecosistema. Bien, bien. Te voy a dar la palabra a Alberto, pero déjame que meta un bocadillo. Y este tema de cada uno que habla de burocracia dice burocracia en el buen sentido. Y la verdad que generalmente... Como la envidia. Es que lo que... Claro. No sé si como la envidia. Lo que pasa es que los que estamos en el Estado... Te pido bien. No Te existe. pido bien. Lo que estamos en el Estado vivimos defendiendo el tema de la burocracia. Este es el tema. Y a veces nos vemos obligados a tener que explicar la burocracia buena y la burocracia mala. Digo, la burocracia es excesiva, es mala. La burocracia en sí no es buena ni mala. Es necesaria, digamos. Es necesario que haya una estructura burocrática. Es necesario que haya controles. En el ámbito, lo he dicho más de una vez, en el ámbito público son necesarios los controles más que en el ámbito privado. Sencillamente porque Sí, porque es de todos eso. Exactamente. Exactamente. Si no, tenemos que escuchar al tipo que te dice, vos lo hacés con la nuestra. Pero en Sí, realidad pero es si un grupo de personas. si defendés la nuestra está mucho mejor. Claro que sí, Claro. pero por supuesto, es un grupo de personas a las que se le dan todos los recursos para que los administre. Entonces no los puede hacer como quiere o buscando. Como no hay una persecución de lucro, como si hay en un ámbito privado, no hay
tantos incentivos para hacer las cosas bien. Entonces tiene que aparecer el control para suplir eso. Digo esto Armemos porque... una nueva dirección de persecución de lucro. Sí, dale. Y vos querés ser el director. Sí, seguro. lógico. Claro. Claro. Alberto, te escucho. Sí, Mario, yo quería hacer un aporte ahí con lo que estaba mencionando Claudia respecto de que a veces la eficiencia también es una decisión, ¿no? El tema de la pandemia nos mostró que podíamos ser eficientes a partir de determinadas decisiones porque de hecho teníamos necesidad en ese momento de adoptar nuevos procesos o de nuevas formas de trabajo. Tiene que ver también con lo que decía Maxi, ¿no? O sea, todo es decisión. Quiero citar un caso práctico, digamos, que tiene que ver con esos momentos. Durante la época de la pandemia, los parlamentos dejaron de funcionar, digamos, porque no podían hacerlo en forma presencial. Y bueno, después de pasado algunas semanas en donde la sociedad empezó a notar que, primero que había una necesidad porque las inversiones o las acciones del Ejecutivo necesitaban digamos, por parte del Legislativo, necesitaban algunas leyes y algunas cuestiones reglamentarias para poder ejecutar fondos y más. Y también, como digamos que la sociedad empezó a notar que, digamos, el no funcionamiento de los parlamentos era una cosa como normal, natural. Entonces, bueno, visto esto, la primera provincia que reaccionó en el país fue Mendoza, ¿sí? Después Córdoba, eso estamos hablando de un lapso de 2 semanas, y la tercera fue La Rioja, donde me tocó a mí que me trasladaran esa inquietud. Y lo que estaba resuelto era, como decía Claudia, la tecnología. O sea, ya Zoom era una herramienta conocida para nosotros, teníamos las herramientas de conectividad, las cámaras y demás. Fue una cuestión de decisión y por ahí lo más difícil, yo recuerdo haber tenido todo instalado la noche previa a la sesión y lo más difícil porque salimos a redactar a las 2, 3 de la mañana un decreto para la Cámara, un borrador, ¿cierto? Que la Cámara lo convirtió en decreto respecto de la forma en que debía debatirse virtualmente. Eso fue lo más complicado, hacerle entender a los legisladores, por ejemplo, que debían levantar la mano, esperar la palabra, y que por una cuestión de orden solamente se iba a permitir la palabra a los jefes de bloque hasta, digamos, que la herramienta empezara a estar disponible para todos en cuanto a su uso y además era todavía muy incipiente el saber cómo iba a comportarse, digamos, el bloque, el conjunto de legisladores frente a una herramienta de este tipo. O sea que traigo este ejemplo para decir que a veces la eficiencia o incorporar determinadas herramientas tecnológicas no pasa por la disponibilidad, sino pasa por el consenso y el acuerdo que haya dentro de las determinadas organizaciones de trabajar de tal o cual forma, digamos. Bien, tomamos nota. Ya aparecen algunas preguntas. Alguien pregunta, Luis pregunta puntualmente, dice, ¿cómo influye el chat GTP o GTP, como le dicen, en la tecnología en el Estado? Te miro, Dani, si sos vos el que quiere tomar la punta de esto. Por supuesto, por ejemplo, hay muchos casos en donde muchos legisladores alrededor del globo utilizan la inteligencia artificial generativa para desarrollar conocimiento en materia legislativa. Esto es, en principio, al parecer es inocente, pero no, porque debe existir por parte del Estado una regulación en cuanto al funcionamiento mismo del proceso legislativo, en el cual la tecnología no debería ser desde una óptica, si se quiere, general, posible para usar en cuanto es una ventaja o desventaja para la persona a la que la use. Eso desde la óptica legislativa. Pero desde la óptica del funcionamiento del Estado, no podemos permitir que la inteligencia artificial generativa, que es construida de manera sesgada por la previa extracción de datos con la cual fue alimentada, sea el alimento con el cual se permita el desarrollo del pensamiento en la administración pública. Y que tome decisiones, además, porque asesora y toma decisiones. De hecho, por ejemplo, en el Parlamento de Finlandia, hoy tenemos 2 robots. Qué miedo. Sentados en una comisión, no sé qué es peor, la verdad. En una comisión parlamentaria sugiriendo temas para la Agenda 2030. Claro.
Es decir, cuando hablamos del entrenamiento de la inteligencia artificial generativa, particularmente de ChatGPT, estamos dejando de lado cuál fue el sustrato que se utilizó para que esta inteligencia funcione. Estamos partiendo de la base que este conocimiento es bueno, es transparente, no es opaco, pero realmente no es así. Es decir, yo hace poco hice un experimento muy particular y le puse a la inteligencia artificial que me hablara de los desarrollos antecedentes para la primera y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. No logró darme una coherencia exacta. Supongamos que yo quisiese, al igual que un adolescente que se hace una tarea, volcar esto a un proceso legislativo. Me arriesgo a que, o por un lado, la información sea falsa, o que actualmente la inteligencia tenga un papel importante en la toma de decisiones más importantes, que son las políticas. Bien. Alberto, Maxi, ¿algo que decir al respecto? Yo siempre mi aporte va a ir en el sentido de que hay dos etapas, ¿no?, de toda gestión. Uno de ellos es la información, tener la información, y la otra es la parte decisional, la decisión. Yo creo que hoy las herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT y demás, nos sirven mucho para la información, para la hora de tener la información. Ahora, tomo, como dice Daniel, mis reservas respecto de la decisión. La decisión implica analizar esa información, darle el grado de validez, de certeza necesaria. Todavía no es 100% fiable. Es mucho más rica que antes, seguro. Tiene mucho más, está más segmentada, con más perfiles y demás, seguro. Esos son los méritos de las herramientas de la inteligencia artificial y se los reconoce y bienvenido sea. Ahora, la decisión implica muchas otras cosas más. Hacer el análisis de esa información, que ahora es más rica, más segmentada, todo lo que uno quiera, pero también hace falta sumarle los criterios, la experiencia, ¿sí? Y después, digamos, la capacidad de poder tomar una decisión y hacerse cargo de esa decisión, que también es la otra parte que por ahora es humana, digamos, que se hace cargo de una decisión buena, de una decisión mala, ¿sí? Todavía es una injerencia humana. Bien, Maxi, vos no sé si tenés algo que decir al respecto, o acá Daniel sí se sale de la vaina por decir algo, ¿eh? Déjame decir algo interesante que de paso también complementa un poco lo que se viene diciendo. O sea, una de las cosas que podemos tomar en cuenta desde el sector público es la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial que publicó el CLAD el año pasado. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en relación a lo que decía recién Alberto y se comentaba en la mesa, el tema de la responsabilidad, el tema de la decisión, la automatización genera muchas dudas. Yo me acuerdo de uno de los grandes aportes que leí en la Carta Iberoamericana, desde la perspectiva jurídica, que yo como politólogo no lo había pensado, es que uno puede delegar en las máquinas, en un proceso de automatización, ciertas decisiones. No sé, de repente yo puedo hacer que, no sé, un algoritmo regule la onda verde en una serie de avenidas y calles de una gran ciudad como Buenos Aires. Ahora bien, lo que el funcionario o la funcionaria nunca puede delegar es la responsabilidad. Hay un proceso que tiene que ver con un proceso institucional que es imposible, porque si no es como que en algún punto vos programas un algoritmo, desplegás un procedimiento con inteligencia artificial, se toman decisiones, ¿no? Digo, se producen políticas públicas, impactan de manera desigual en la sociedad civil, en la gente, y alguna genera algún tipo de tragedia o incidente. Bueno, el responsable siempre va a ser el funcionario o funcionaria que autorizó o que programó o que dispuso esa herramienta vinculada con la inteligencia artificial mediante la cual se ejecutó esa política pública. O sea, porque si no, la fantasía de la gente es que los robots van a reemplazar a las personas, a los que toman decisiones, y hay un proceso de desresponsabilización en términos jurídicos y en términos humanos de los bienes y servicios públicos. Y eso no es así, hay que aclararlo también. Bien, bien. Daniel. Hay una cuestión que me resulta a mí interesante pensar en cuanto a la aplicación del ChatGPT y tiene que ver con la infraestructura crítica. Entonces, supongamos que yo soy un legislador y que utilizo esta tecnología para poder hacer un proceso legislativo, que es muy complejo, que generalmente requiere de muchos asesores para poder tener una agenda clara, ¿no? Pero al utilizar esta tecnología, estoy dotando de esta tecnología del conocimiento del Estado, porque toda esta tecnología entrena el algoritmo. Es decir, que yo le estaría dando información no solamente del Estado, sino información pública en cuanto a qué
está haciendo mi partida política en esa legislación. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el tema? Que eso va a parar a centros de datos que están fuera de nuestra legislación. Y es ahí en donde el tema de la regulación es muy particular, porque no estamos utilizando una tecnología que es neutral. Esta tecnología tiene unos específicos objetivos, que es la extracción de datos masiva para el posterior desarrollo de estos algoritmos. Bien, y yo te paro y te hago la pregunta del ciudadano de a pie. Digo, ¿por qué necesariamente esos centros de datos están en el exterior? Porque la infraestructura crítica la han construido ellos. Porque en Paraguay no tienen ese potencial, en Colombia no tenemos ese potencial, en Sudáfrica no tienen ese potencial. Bueno, medianamente, porque el señor Elon Musk tiene un pie surafricano, pero a lo que me refiero yo, esto depende de la estructura misma del sistema geopolítico, en donde determinados países tienen la capacidad de desarrollar estas tecnologías y, por supuesto, los beneficios que implica el desarrollo de esta información. Bien, bien. ¿Algo que decir respecto? No, que bueno, que algo que también, esto está relacionado con lo que comentaba en la Feria del Libro, estos países que tienen la capacidad de generar esta tecnología y tener estos datos y los que no lo tienen. Entonces, bueno, ahí vos vas a ver en el futuro, y no muy lejano, una diferencia en cuanto al uso de la tecnología, del ChatGPT, de la IA y de todo lo que venga. Unos van a manejar más que otros. Bien. ¿Sí? Y no sé cómo van a ser las responsabilidades, ni cuánto van a estar relacionadas con el Estado, ni con la toma de decisiones. Bien. Antes de ir a un temita, se me ocurre que acá podemos meter un temita musical, ¿sí? Pero antes de ir al temita musical, le voy a dejar flotando una pregunta, porque de la conversación que tuvimos en la Feria del Libro, los que siguieron por el Instagram, uno de ellos fue un amigo, se llama Omar Silverí, seguramente nos está escuchando, y que le gusta todo esto de la tecnología y que además sabe de esto, indaga. Y él me corrigió respecto de algo que había dicho yo. Me dijo, Mario, está fenómeno, pero la parte que dijiste no me se dice, puede eso. de No. las preguntas, la verdad, qué No se atrevido. puede. Es Mario puede. Nitti. Qué atrevido. Es Cachetazo. Mario Nitti. Qué atrevido. Así es que Ubíquenlo. al señor Sí. presidente. Ah. Por favor. Excelentísimo señor presidente. Con la primera dama se metió también, no. Ahí estamos, ahí estamos. No. Y bueno, entonces él me decía, mira, vos dijiste, está bien, te acompaño en lo de la importancia de las preguntas, pero ya hay tecnología desarrollándose respecto de cómo formular esas preguntas. Dejo esto flotando, y si alguno de la mesa lo sabe, lo contestará después del tema musical, ¿sí? Después te Mientras tanto, perece, tele para adelante. Bueno, seguimos. ¿Alguno que pueda levantar entonces la pregunta que hice? ¿Alguno sabe de esta tecnología? Tanto Alberto, Maxi, el primero que levante la mano, porque si no le voy a pedir a mi amigo que escriba respecto de esto. ¿No? Él lo que te decía es que hay determinada forma de hacer las preguntas. Sí, hay una tecnología que se está utilizando, que se está desarrollando como para porque es el prompt lo de las preguntas, ¿no? Así se dice lo de las preguntas. Sí. Bueno, ya se está desarrollando para que estas preguntas se formulen de una manera distinta y hasta solas. Pero seguramente lo vamos a tener a él, en algún momento lo convenceré para que salga al aire y tire la vergüenza y que salga al aire y que lo comente él y lo explique él. Pero esta segunda parte me gustaría... Hay algunas preguntas que están surgiendo, ¿sí? La primera pregunta que se me ocurre antes de entrar en la segunda parte, que la segunda parte tiene que ver con lo que viene, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos paramos respecto de todo lo que vimos que nos pasa? Hasta ahora venimos hablando de cómo nos afecta la tecnología, qué es lo que pasa, qué pasa con el chat, con el GTP, qué pasa con todo lo demás. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo nos paramos de eso, y ahí entra muy en juego el tema de las comisiones de futuro. Sí. Previo a eso, le voy a hacer una pregunta acá a Daniel. Y me preguntan, si la tecnología no es neutral, ¿qué debe hacer el Estado para aplicarla? La regulación. Y con la regulación tenemos también una disputa geopolítica. Por ejemplo, si actualmente los Estados Unidos no quieren que la plataforma TikTok funcione en su territorio, es por el enorme problema que existe con la extracción de datos del comportamiento de esta tecnología, o por lo menos así lo concibe el Partido de la República Popular de China.
¿Y esto qué impacto tiene? A través de la información que se consume en redes, se pueden construir algoritmos que pueden incluso modificar los comportamientos electorales. Esto ya lo demostró Cambridge Analytica en el año 2019 con el impacto que tuvo en la influencia en las elecciones norteamericanas y de la Unión Europea. Pero por otro lado, China ha construido un muro digital que impide que la información que llegue de Occidente se pueda propagar en el territorio asiático. Por otro lado, por ejemplo, si queremos ver la disputa que hubo tecnológica con la implementación de la tecnología Huawei y la incapacidad que existía por parte de los Estados Unidos en luchar contra esta innovación, se vio en una disputa marcada en una guerra tecnológica para que Huawei no tuviera el sistema Android como sistema digital dispositivo. Yeah. Entonces, bueno, tiene que ver con la regulación, hay una lucha geopolítica de por medio y cada uno de los centros geopolíticos tiene una cosmovisión muy particular en cuanto a la regulación. Bien. Quería sumar. Sí, claro. Esto es lo que decía Daniel y lo que le decía hace un rato. El tema de los gigantes que pueden manejar esta tecnología y quienes después se van a tener que someter a esta tecnología. Es todo un tema. Cómo se hace la regulación, si va a ser a nivel local, internacional, si va a ser entre empresas, qué lobby va a haber. No, claro, qué lobby va a haber detrás de todo esto. Y bueno, las redes sociales, ya con una sola, hasta con Instagram, vos ves, no sé, las fotos, las cosas que se publican, ni digo TikTok. Yo creo que si hoy tendría que estar la KGB, la verdad se quedan todos sin laburo dentro de poco, porque es terrible la cantidad de datos y de información que se conquista a través de esos medios. Bien. Bueno, bien, contestada la pregunta me imagino para Luis, pero acaba de tirar un tema, vos Claudia, se quedan sin trabajo, dijiste como chiste, como sea. Sí. Pero yo voy a levantar el guante y le voy a preguntar a Maxi qué opina de esto de esta creencia generalizada que hay de que la inteligencia artificial y la tecnología en general viene para dejarnos sin trabajo. Maxi, ¿qué tenés para decir de esto? Yo no creo que ninguna tecnología en específico le quite el laburo a la gente. No creo que un robot vaya a reemplazar a un trabajador específico del Estado. Sí, lo que creo es que las personas que dominen tecnologías como la inteligencia artificial, como el análisis de datos, como ciertas cuestiones vinculadas con las tecnologías que están floreciendo en estos momentos, sí van a desplazar, evidentemente, a trabajadores y trabajadoras menos calificadas, ¿no? Digo, y esto en algún punto tiene que ver con la lógica básica de construcción y destrucción de puestos de trabajo que hace el capitalismo, ¿no? Digo, un poco lo que hablaba Schumpeter, la destrucción creativa. Si fuese cierto que la tecnología elimina puestos de trabajo, no sé, un país como Corea del Sur, por ejemplo, que nadie podría decir que es un país poco avanzado en términos tecnológicos, tendría que tener, no sé, 60% de desempleo, y sin embargo Corea del Sur tiene un 3.4% de desempleo. Y en relación a lo que decía recién también Daniel de la cuestión geopolítica y hablando de Corea del Sur, me parece muy importante esto que decía, ¿no? Digo, el tema de las limitaciones, las restricciones entre Oriente y Occidente, el tema de las tecnologías propietarias, ¿no? Que al mismo tiempo manejan un montón de información sensible que puede ser filtrada a gobiernos, incluso para cometer cualquier tipo de seguimiento o persecución a las personas, o ser utilizadas por empresas privadas para otros fines, ¿no? Digo, hay una tecnología muy importante que creo que tiene que ver con el gran negocio, si se quiere, del siglo XXI, ¿no? El que termine liderando esto va a ser el gran líder tecnológico, mucho más grande que Alphabet, Meta o cualquiera de las compañías, que tiene que ver con el proceso de identificación humana, ¿no? Digo, de qué manera la tecnología identifica a las personas, ¿no? Imagínate vos que, por ejemplo, por decirte algo, ya que hablábamos de Corea del Sur, la empresa Samsung en el año 2022 vendió casi 60 millones de dispositivos celulares. Yo, por ejemplo, tengo un teléfono celular Samsung que gran parte de mis contraseñas, para no andar poniéndolas una por una en todas mis aplicaciones, utilizo el Samsung Pass. Ese Samsung Pass colecta todas mis huellas dactilares de diferentes formas y es una forma de identificación única, biométrica, digitalizada, ¿no? De una tecnología anterior que inventó incluso un argentino llamado Juan Bucetich, ¿no? El tema de la identificación digital. Ahora bien, imagínense el dominio y el poder geopolítico, económico, cultural y social
que tendría cualquier empresa que logre de repente tener, no sé, escaneadas 5.000 millones de retinas, ¿no? Como hay empresas que empiezan a escanear el iris. O que tenga en su base de datos 300, 400 millones de huellas dactilares. Imagínense el potencial dañino si eso es hackeado y cae en piratas, en hackers, en malas manos. Digo, creo que esto habrá un montón de interrogantes que tienen que ver con no solamente la transformación del empleo y de los cambios vertiginosos, sino también con cuestiones vinculadas con la propiedad privada, con la posibilidad de la identidad única de las personas, el derecho a la identidad, la suplantación de la identidad, el dilema jurídico a nivel nacional e internacional. Digo, son tantos temas y avanzan tan rápido que yo siempre digo que los estados siempre la corren como de atrás, ¿no? Son esa suerte de médico forense que van y le toman el pulso al paciente cuando ya no respira. Bien, bien. Acá me pide la palabra Daniel, pero Alberto, que no lo estoy viendo, estas cosas de la tecnología, como tengo gente en Zoom y gente en el estudio. Alberto, ¿vos tenés algo para decir de esto? Un aporte en dos sentidos, Mario, cortito. Bien. Primero, respecto, yo le voy no a responder, sino a hacer un aporte a lo que decía tu amigo, ¿no? De que hay ya herramientas para hacer preguntas. Bien. ¿Sí? Me gustaría que De hecho, más sí, que un sí, aporte, que sí. sea un palazo, Alberto, así, porque No, tuvo la por osadía de favor, sí, contradecirme. digamos, no, si esos son aportes, son respetables todos los puntos, Sí, los puntos de vista, digamos. Pero, dale. por ejemplo, digamos, esta imagen que vos estás viendo es mi imagen real, yo le podría poner un filtro más refinado, si quisiera parecer distinto, las herramientas están disponibles, ¿está bien? Pero hay que aceptar no está mal la limitación humana, ¿sí? Las limitaciones humanas, que son reales, también hay que aceptarlas, y las preguntas humanas pueden tener sus limitaciones. A veces queremos refinar a través de la tecnología nuestras propias limitaciones. No creo que ese sea, digamos, por ahí el paso si en el futuro nos queremos, digamos, conocer realmente como sociedad. De nada sirve que yo me ponga un filtro y después cuando vos me conozcas personalmente yo sea distinto. ¿Está bien? Eso es, digamos, un poco para explicar mi punto de vista. ¿Hay herramientas para hacerlo? Sí. Pero yo prefiero hacer una pregunta desde, por ahí hasta mi ignorancia, porque refleja de mi limitación humana. Dentro de todo es una pregunta desde ese sentido. Y la otra parte tiene que ver con lo que decías respecto de del peligro que pone en riesgo el trabajo. Inclusive hoy es un tema la elección de las carreras universitarias, y hay que hacer un pequeño aporte respecto de las profesiones, y acá a veces traemos cosas de algunos amigos que pueden ser importantes, y quiero traer una reflexión de un amigo que es el director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, que hace poquito, en una jornada de puertas abiertas para 1.200 alumnos del colegio secundario que los convoca a la universidad para mostrarles, digamos, su oferta académica y tienen que elegir una carrera, en algunos puntos, en el tercer punto, él escribió esto que me parece muy interesante. Dice, no hay carreras del futuro y otras del pasado. Todas incuban oportunidades de agregar valor en el futuro. Todas deberán transformarse de manera continua. Cada profesional es una propuesta de valor distinto a otro. Los títulos son solo un rótulo que cobra distinto color en cada profesional, ¿no? O sea que este aporte significa que cada uno hace de su profesión una profesión del pasado, del presente o del futuro. Bien, me gustó lo que escribió tu amigo. Mi amigo, antes de dar la palabra a Daniel, me cuenta que ayer lo que dieron a la luz era el GTP4 y que dice que los avances son impredecibles. Seguramente en algún momento haremos una charla con alguien que es especialista en ese punto. El problema no específico. es quedarse sin trabajo, me parece. A ver. El problema es que viene una ola así, te pasa por arriba la inteligencia artificial y la decisión va a dejar de ser nuestra. Bueno, yo creo que voy para ese lado. Mi cabeza, sin saber nada, dentro de la ignorancia que dice Molteni, me pongo ahí a nadar en esa ignorancia. Pero me llama la atención que le carguemos cosas, que nos responda, le preguntemos, que esté todo ahí y le demos la vía libre. No sé si hay un tope para esa inteligencia artificial de acá a unos años, a 5 meses, qué sé yo.
creo que nada mejor que darle la palabra a Daniel, porque me la venía pidiendo hace rato y porque Sí, está tiene... con la mano levantada. No sé si y tiene un que ir al baño, problema en el Capaz que ir hombro. al baño. El manguito no, rotador. es para eso y además porque respecto a lo que plantea Tato, vos tenés algo que está bueno, que está escrito, que tiene que ver con esto de la importancia de los contextos previos a las tomas de decisiones autónomas. Así que contanos qué nos ibas a decir antes y respondele a Tato esto. Que No, acabas de bueno, decir. si responderle tanto tampoco, así, tan violento no. No, es bueno. Imperativo, vos sabés que acá es el tema imperativo. Retomando lo que decía Maxi en cuanto a los riesgos que implica la potencia de la digitalización en manos de un grupo determinado, reitero que uno de los ejemplos más fehacientes de la actualidad en la tecnología tiene que ver con el crédito social chino. Es decir, China tiene una base de datos en donde tiene información contextual de todos sus ciudadanos y en donde tiene la capacidad, en un futuro relativamente pronto, de poder tener el estado de salud de toda su ciudadanía. Estamos hablando de un Estado que no solamente tiene la capacidad de controlar el funcionamiento de la toma de decisiones de sus individuos porque están siendo vigilados y castigados o premiados, sino que también identificó de qué manera se va a comportar esa población en materia, si se quiere, laboral, industrial, reproductiva, etcétera, etcétera. Creo que eso ya está sucediendo y que si bien en el otro lado, en Occidente, existe una extracción masiva de datos que cumple con un objetivo distinto, somos todos víctimas de este sistema que digitaliza toda nuestra información y de la cual no somos conscientes lo vulnerables que nos hace la existencia misma de esta información. Por otro lado, hay un autor francés que acá en Argentina es muy de moda, Eric Sadin, que tiene un libro que se llama La humanidad aumentada. El tipo plantea que hubo una copia digital del mundo análogo y que esa copia digital del mundo análogo actualmente es la digitalización. Esta digitalización actualmente es administrada algorítmicamente, lo que hace pensar que actualmente nosotros estamos siendo desde ya administrados algorítmicamente de una manera suave. Claro. No como lo dice Terminator, ni como lo dice... Los Sims. No, esto Claro. es relajado con Spotify, con YouTube, Claro. con música, pero está siendo administrado algorítmicamente. Entonces no es el hecho de que me vaya a quedar o no sin trabajo, es que ya estamos siendo administrados por algoritmos que toman decisiones por nosotros en función de cómo es nuestro comportamiento, porque nos conocen mejor que nosotros mismos en la toma de decisiones. ¿Cuál es el rollo? Que actualmente nos relacionamos a la hora de buscar pareja por plataformas digital. Actualmente yo le pregunto al Link o busco cuál sería mi perfil profesional en función de la gente que yo conozco. Actualmente si quiero conocer gente tengo que tener un Instagram medianamente atractivo, etcétera, etcétera. Es decir, la toma de decisiones actualmente están mediatizadas por la existencia de una tecnología que no comprendemos su funcionamiento porque es opaca para nosotros. No tenemos la capacidad de entender qué quiere el algoritmo de nosotros. Pero sí el algoritmo tiene claro cuál es el objetivo que tiene como funcionamiento. Y vamos a llegar a extraer entenderlo, nuestra decís. información. Tenemos capacidad como para en algún momento entender el algoritmo y ser poquitos más hábiles que eso. Precisamente esto se le ha preguntado a Mark Zuckerberg cada vez que se le sienta frente al Congreso y le dice: señor, su empresa viola derechos humanos, señor, su algoritmo es racista, señor, su algoritmo modifica las elecciones electorales del planeta Tierra. ¿Usted qué tiene que decir? No, sencillamente pongo la cantidad de plata que haya que tener y se acaba. Claro. Bueno, o sea, ahí sí, está el lo tema. regañan, ¿no? Lo regañan un poco. Lo Sí, hacen- bueno. Sí, sí. Se pone un poco Lo pálido. muestran, lo se muestran. pone un poco pálido, pero a la final, bueno, esto es con plata y se acaba. Bien, bien. Maxi, sé que vos tenías que irte 4:30, me dijiste, estabas apremiado, así que te doy ahí unos minutitos para que cierres algún concepto que te haya quedado y después te liberamos, Maxi, te agradecemos haber intervenido. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre uno encuentra nuevas aristas, nuevos puntos. Yo creo que lo que hay que seguir difundiendo es la discusión interdisciplinaria. Creo que uno de los mejores abordajes que podemos proveer al sector público tiene que ver con tratar de configurar un esquema de discusión en donde se aporten diferentes perspectivas. La perspectiva desde las ciencias sociales, desde la ingeniería, desde los aspectos jurídicos, los aspectos éticos, internacionales, porque de esa manera es donde podemos mejor comprender gran parte del ejercicio que implica tratar de entender no solamente al Estado en el presente, sino en la perspectiva de futuro, que es un poco lo que ustedes están intentando hacer con las mesas de futuro, ¿no? Pensar prospectivamente, así como la inteligencia artificial
tiene algo que se llama la inferencia bayesiana, que es la capacidad predictiva de inferir un comportamiento en función de la información. Creo que nosotros podemos inferir ciertas, si bien no tenemos la bola de cristal y no podemos anticipar el futuro, podemos inferir ciertas tendencias hacia dónde puede ir o cómo puede transformarse la Argentina y sus instituciones. ¿Cómo? Viendo un poco los desarrollos, las tendencias, viendo qué se hace en otras partes del mundo, en Estonia, en Finlandia, en Estados Unidos, en Corea del Sur, para que de esa manera, el día de mañana, si viene otra pandemia o tenemos que resolver algún problema con los escasos recursos que tenemos, podamos hacerlo de manera mucho más eficiente y mucho más veloz y no sea tan apremiado por la urgencia y la emergencia de una pandemia como nos sorprendió hace un par de años. Así que bueno, por mi parte agradecerles la invitación recurrente, para mí es un gusto y un honor, y a disposición para seguir conversando y construyendo, ¿no? Un abrazo de acá y te agradecemos la participación, che. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Maxi. Estamos en contacto. Muchas- Y bueno, en esta parte a mí me gustaría ya entrar en la parte de qué hacemos con todo esto. Y cuando digo que hacemos con todo esto, la miro a Claudia, porque una de las propuestas principales, por lo menos que surge de la charla, es el tema de las comisiones de futuro. Contanos un poco qué son las comisiones de futuro y cómo se usan en otros países. Bueno, las comisiones de futuro son comisiones parlamentarias que existen en los poderes legislativos de muchos países. La metodología es diferente a las comisiones permanentes, tanto unicamerales como bicamerales, que lo que hacen es el viejo proceso de formular una ley. Ya te lo decía Aristóteles o te lo contaba, vos mirabas la realidad y observando la realidad, luego la plasmabas en la legislación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Lo que vos haces es resolver un hecho que ya está dado, con consecuencias positivas o negativas, pero tenés que resolver algo que ya se te manifestó. En el caso de las comisiones del futuro, vos lo que haces es traer el futuro al presente, no con la bola mágica, ni con las cartas del tarot, ni con el vientre de las aves, sino que lo que haces es anticipar tendencias, ¿no? Anticipar... Las inferencias bayesianas, dijo Maxi. Exactamente. Yo te lo cuento un poco más lunfardo. Venís y mirás lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y no solo con intuición, sino que lo haces con perspectiva, con planeamiento estratégico, creando escenarios, ¿bien? Que fue lo que se hizo, por ejemplo, en Finlandia con la pandemia. Cuando estuvimos en el foro internacional del segundo foro internacional en Montevideo sobre comisiones del futuro, ellos mismos expusieron, los mismos integrantes y el presidente de la comisión del futuro, que hubo dos variables solamente que no estuvieron contempladas en los escenarios que construyeron. Entonces, imagínate la importancia que es hacer prospectiva. Hablábamos del trabajo. No, sí, puestos de trabajo se van a quedar perdidos, pero para que eso no pase, para que la Argentina sea competitiva, vos tenés que hacer prospectiva a nivel laboral. Entonces vos después de eso le dotás al Ejecutivo o al mismo Legislativo para que construya normativas o políticas públicas para poder hacer competitivo a la Argentina en el campo laboral, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Por ejemplo, muchas de las comisiones bicamerales, tanto de Europa como de Argentina, como de esta región latinoamericana, porque nosotros no tenemos comisiones del futuro, pero sí las hay en Uruguay, sí las hay en Brasil, sí las hay en Chile, sí las hay en Paraguay. Lo que hacen es emitir dictámenes con consejos sobre legislación o sobre determinados temas que deberían abordarse de tal o cual forma para evitar o para aprovechar lo que va a venir, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo laboral es claro, leemos en todos lados que, bueno, van a haber profesiones que van a ser las primeras en desaparecer. Bueno, capacita a esa gente para que sea competitiva, ¿no es cierto? Lo está haciendo Israel. A ver, lo está haciendo China, como decía Daniel, lo está haciendo Estados Unidos. No tenemos que profetizar. Si vos ves que China ha sacado una cuenta exacta de cuánta gente necesita capacitada para poder operar la inteligencia artificial, es claro. Están todos por ese camino. Si vos ves que millones de dólares del gobierno israelí está siendo invertido en un campo industrial, en lo que sería todo lo que es una esfera tecnológica solamente para la creación y superación de la inteligencia artificial, entonces vos ya te estás dando cuenta que esto es lo que se viene.
¿qué pasa si no haces prospectiva? Y vas a terminar siendo sometido a lo que venga y como venga, y vos vas a reaccionar como puedas. Así de simple. Y si tenés tiempo de reaccionar. Si tenés tiempo, porque si no te acomodás como podés y los que sobreviven, sobreviven. Entonces, esta es la diferencia del que tiene un dato y sabe cómo usarlo, del que es sorprendido. Y es sorprendido. Y si vos no tenés con qué pararte, es diferente que te sorprenda con una máquina que hace ravioles a un ChatGPT 5. Porque además, como decían los CEOs y nos explicaban en esta foro, cumbre internacionales, ellos creían que la metainteligencia, es decir, el paso superior de una inteligencia totalmente autónoma y que pueda ser arrasadora, iba a tardar 50 años. Pero ahora empezaron a sacar las cuentas y parece que en 5 años tenemos esa metainteligencia. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente vos podés decidir? Y volviendo a lo que Daniel dice con el tema de la regulación, es importantísima la regulación, es importantísima ver si lo hacemos a nivel nacional, regional o internacional, pero también es importante que vos respetes la regulación, porque si no lo único que vas a tener es letras muertas que van a ser corridas con el dinero que esté en el sector. Es decir, quien va a comprar la decisión va a ser el que más dinero tenga. Y tomando lo último que dijeron sobre la identificación, hoy hay una carrera, una carrera de los gobiernos de quién maneja la inteligencia y de las empresas quién crea la forma de identificar, de certificar la identidad en el ámbito digital. Que nadie puede saber hoy si este es tu rostro real o este es un rostro creado por inteligencia artificial. Entonces ya estamos con ese problema. Bien, acá Alberto, a vos no te veo. ¿Querés decir algo respecto de esto? No, digamos, sumarme a que más allá de a dónde, digamos, vaya o cuáles son los resultados de la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo, todos los gobiernos deben estar atentos para estar presentes en la mesa de decisiones sobre el tema. Si no, sí están en clara desventaja. Esto pasado, por ejemplo, Mario, a mí me tocó preparar algún trabajo en la época de la pandemia sobre la autonomía o la soberanía de dispositivos médicos, ¿sí? En la época de la pandemia se vivió como nunca una desigualdad en el mundo de la falta de dispositivos médicos, como por ejemplo respiradores artificiales, etcétera, etcétera. Argentina, por ejemplo, era claramente alguien que no es alguien que no es soberana desde el punto de vista del equipamiento médico. Nos faltó mucho equipamiento médico para atender a nuestros enfermos en época de pandemia. Había concentradores, los países de siempre, digamos, que concentran este equipamiento. Pero si bien hubo toda una acción de gobierno a través de crédito, acciones a las pymes y demás para que se fabrique equipamiento médico propio, cuando terminó la pandemia, pasó la pandemia, pareciera que no hubiera pasado nada, la situación hoy volvió a como estaba antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual hoy somos dependientes, ¿sí?, de equipamiento médico externo para ese tipo de cuestiones. Esto nos da un llamado de atención para que, por ejemplo, en cuestiones como inteligencia artificial no nos pase. Todos los países deberíamos tener nuestra propia, así como tenemos nuestro propio ejército y demás, ya sea que estemos en guerra o no, deberíamos tener nuestra preparación o estar a la altura de poder saber qué está pasando en inteligencia artificial a nivel mundial para, digamos, estar a la altura de que las decisiones que se tomen en otro lado no nos afecten y no nos demos cuenta, digamos, ¿sí? De ahí en más, digamos, ¿qué va a deparar en el futuro con la aplicación de estas herramientas? No lo sabemos. Yo en eso quiero tener una mirada positiva. Siempre creo que lo hemos hablado. Como en todas las otras disciplinas, así como cuando se reúnen, digamos, juristas, abogados, siempre el miedo es a dónde va la legislación en el mundo, si las sociedades se van a regular a través de la legislación, en algún momento, digamos, la legislación ya no va a contener a los intereses o al comportamiento de la sociedad moderna.
así como se juntan en un foro médico y dice si los avances de la medicina va a deshumanizar o no, si va a haber cuestiones, digamos, que no van a poder resolverse a través de la medicina y hay una incertidumbre, también la tecnología ocupa ese lugar, ¿no? Hasta dónde va a llegar la tecnología y si eso va a poner en peligro no solamente los empleos, sino también la vida de las personas. Yo en ese sentido tengo siempre una misma respuesta, que el ser humano ha llegado hasta acá por un sentido de supervivencia, la tecnología es una expresión más de la humanidad y por lo tanto va a ser regulada, ¿sí? Conforme le sirva o no y en qué medida le sirve a la humanidad. Bien, bien. Antes de darle la palabra a Daniel, porque le iba a insistir con la pregunta, porque Daniel al final te hice 2 preguntas y me contestaste una. Me gustaría después que indagues en este tema, porque precisamente esto que vos escribís respecto de las decisiones que se toman, o supradecisiones, por decirlo de alguna forma, antes de dejarle la autonomía a la inteligencia artificial, va directo, perfecta sintonía con lo que propone Claudia de las comisiones de futuro, esto de pensar y esta instancia parlamentaria, en este caso las comisiones de futuro, pero podría ser una instancia diplomática, por ejemplo, previa a todo eso. Así que te voy a pedir que un poco nos expliques tu mirada respecto de eso. Previo a eso, déjame que haga una aclaración que me hace mi amigo, el que habíamos hablado antes de la mesa, está escribiendo, lo cual me parece muy bien, Omar Silverí. Y él me hace una aclaración que hasta ahora el sistema estaba pensado como, se llamaba prompt engineering, que era para formular preguntas, ¿no es cierto? Para formular preguntas a la inteligencia artificial. Y él me dice que ahora los avances en el chat GPT-4, en la interpretación de texto y hasta orales, hacen que cada vez sea más fácil preguntar, que ya la inteligencia artificial entiende muy fácil la pregunta, algo que antes era tan complicado, claro, y que podés tener conversaciones como si fuera personas. Pero Mario, si están asesorando en las comisiones de legislación de otros países, se sientan y te dicen, bueno, incorpora este punto a la Agenda 2030, si el líder del Foro Económico Mundial te dice, bueno, acostúmbrense a tener erosionada la vida privada, porque si no tenés nada que esconder no vas a tener ningún problema, y entonces me parece que sí. Va para ese lado. Va para ese lado. Dani, entonces vuelvo a la pregunta que te había hecho en un inicio. Cuando hablamos de la regulación de la inteligencia artificial, implica diferentes esferas de la vida estatal. Una de ellas es, por ejemplo, la regulación del armamento aplicado con inteligencia artificial. ¿Y por qué es un tema actual? Cuando pensamos el conflicto entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN, estamos hablando de que la escalada del conflicto actualmente tiene que ver con armamento no convencional. Y cuando hablamos de armamento no convencional, ¿a qué nos referimos? A la capacidad de que yo pueda destruir desde Moscú, Londres, París, Roma, claro, Estados Unidos, si así lo quisiera. Porque tengo un armamento que puede ser disparado con inteligencia artificial a 500 kilómetros de distancia, que tiene un funcionamiento autónomo. Ya ni siquiera el botón rojo ahí. ¿Y por qué razón tenemos este tipo de funcionamiento en el ámbito militar? Porque la extracción de datos, el conocimiento logístico en tiempo real es mucho más eficiente que el mayor coronel, claro, que el mejor soldado y que el mejor estratega militar. Porque tenemos información en tiempo real, información tomada en datos. ¿Y por qué son importantes las comisiones del futuro? Porque si nosotros no tenemos en la cabeza como Estado hacia qué dirección vamos, compramos aviones F-16 traídos de Dinamarca que actualmente nos sirven en un conflicto militar aéreo. Porque actualmente hablo de Javier Milei exactamente, porque no hay una claridad mental hacia dónde va la estrategia militar en un territorio geopolíticamente importante. ¿Y por qué Argentina es geopolíticamente importante pensándolo en las comisiones del futuro? Porque la digitalización, la transición energética y la construcción de armamento militar dependen de minerales críticos. Y Argentina está situado en uno de los lugares críticos a nivel global, porque está la existencia del litio. ¿Y qué es el litio? Las baterías. Así es. Es decir, si estamos hablando entonces de que necesitamos digitalizar el mundo, ¿qué necesitamos? Minerales críticos. Minerales críticos que tienen que estar legislados soberanamente, que responden a una disputa geopolítica, porque hay varias cuestiones ahí. Actualmente, Ursula von der Leyen, la alta comisionada
de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, está bregando por la construcción o la mejora del complejo industrial de la Unión Europea. ¿Esto qué implica? Construcción de armamento. ¿Y qué implica? Tener litio para hacerlo. Claro. ¿Qué está haciendo China? Ampliando la ruta de la seda. ¿Qué implica esto? Mayor digitalización. ¿Qué requiere China? Mayores minerales críticos. ¿Estados Unidos en qué coyuntura está? Dependemos de lo que pase con la elección en noviembre de Donald Trump. Pero lo que sí es un hecho es que la disputa geopolítica por los minerales críticos, por la digitalización y la transición energética requieren ser pensadas desde las comisiones del futuro. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar o qué le pasó a Bolivia con el litio? Hubo un golpe de estado que este señor Elon Musk celebró en la que no era su plataforma en ese momento. Porque había intereses. Twitter. Claro, o sea, si nosotros no entendemos este tipo de cuestiones, no podemos entender hacia qué lugar gira el péndulo de la digitalización. Y es fundamental las comisiones del futuro, fundamentales. Porque además fíjate que todo lo que es inteligencia artificial, hoy las grandes potencias lo están viendo en el plano, no solamente del manejo no solamente el manejo de lo que son los datos, sino además aplicándolo a lo que es su soberanía, pero en seguridad. Está todo mirado desde lo que es su defensa y su seguridad como ejército, como todo aplicado a empleo y seguridad, además de economía y finanzas. Es más que importante hacer prospectiva porque nosotros lo que tenemos somos los recursos, pero no estamos haciendo nada de eso. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Rusia en el contexto actual de guerra para poder tener minerales críticos? A través de su grupo paramilitar Wagner, se ha extendido por la región del Sahel africana, ayudando a que esta región se descolonice de África en contraprestación de extraer recursos minerales críticos. Eso es lo que está haciendo Rusia. ¿Qué es lo que está haciendo China? Vuelvo y digo, expandiéndose con la ruta de la seda. Y creando lo que son las baterías de sodio. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Construyendo un complejo militar industrial. ¿Qué estamos haciendo en Argentina? Regalando el litio. Ay, perdón. No, pero se enojó. Me enojó. Sí. Estas cosas empezó las patadas. Estas cosas lo sacan acá. Y revolean computadoras. Sí. Pongámosle el litio a los F-16 y se termina todo el problema. Claro, imagínate. Claro. Y con esto quiero cerrar. ¿Cuál fue la historia de Chile con el cobre? De la explotación. Un recurso fundamental para la construcción de fibra óptica durante muchísimo tiempo fue explotado por grandes empresas extranjeras. Y estamos al riesgo de que suceda lo mismo con Argentina. Bueno, bien. Miren cómo empezamos hablando de tecnología, terminamos hablando de geopolítica. Es un tema que es súper interesante, cómo atraviesa todo. Yo ya estoy llegando al cierre del tema, ¿sí? Eso no quiere decir que se tengan que ir, pero los libero de este tema por lo menos. Así que voy a empezar una ronda como para ir cerrando, antes de poner el temita y pasar con el emprendedor, que es lo que nos sigue. Alberto, ¿querés decir algo? No, nada, Mario. Primero, agradecerte la participación, a vos, Tato, a los Gracias, que están, a los anfitriones. Bueno, por cierto, un gusto siempre compartir con Claudia, Daniel, Maxi, en estos temas que en cada ronda que hagamos, siempre va a haber, vamos a ir sumando determinadas cuestiones porque esto avanza día a día. Inclusive uno va modificando hasta su propia perspectiva y es necesario que sea así. Si hay un lugar donde no hay que ser conservadores es en el tema tecnológico, ¿no? Sí. No solamente la aparición de nuevas herramientas y demás, sino también cómo esas herramientas se van siendo adoptadas y qué efecto van dando en la sociedad, nos obliga a repensar permanentemente las opiniones y las posturas que uno tiene. Esto de que hablamos y que vos también lo compartes, esto de desaprender y volver a aprender, que es nos asegura estar en el futuro. Creo que eso es, respecto a lo que decía Tato recién, ¿quién nos asegura cuál es el miedo de las nuevas profesiones? Además, yo creo que adoptar la capacidad de desaprender y aprender permanentemente creo que es uno de los caminos, ¿no? Dentro de una misma profesión uno se puede reconvertir muchas veces y adaptándose a los escenarios. Celebro que podamos hablar estas cuestiones que son, creo, importantes para la sociedad, de distintos pareceres y formas, pero que
porque la tecnología implica que uno pueda hablarlo de determinada forma, desde lo humano, desde lo estrictamente tecnológico y técnico, desde lo institucional, desde lo personal, desde la esperanza que nos ayude a construir un mundo mejor, por ahí también desde el pesimismo y del miedo, ¿no? Pero todas son válidas como expresiones y como formas. Seguiremos formándonos y estar atentos a lo que vaya surgiendo para siempre estar capacitados para dar nuestra mejor opinión en ese sentido. Buenísimo, gracias Alberto. Gracias Alberto, un beso. Gracias, Te Alberto. liberamos y te agradecemos participar, como siempre Alberto, siempre solícito y dispuesto. Abrazo grande. Un gusto. Daniel. Bueno, yo quisiera aprovechar la circunstancia para compartir algunas lecturas que me resultan interesantes para aquellas personas que le interese el mundo de la digitalización y el riesgo en el cual nos enfrentamos. Hay una periodista española experta en tecnología, Marta Peirano, tiene un libro impresionante que se llama El enemigo conoce al sistema. Eric Sadin, que lo cité más temprano, tiene un libro muy importante que se llama Realidad Aumentada. Y hay una pensadora de origen judío que trabaja en Harvard, socióloga, que se llama Susana Bufos. Tiene un libro muy interesante que se llama Capitalismo de Plataformas. Considero que estos libros son fundamentales para entender la era del conocimiento. Bueno, muchas gracias Daniel, siempre tiró data. Seguramente, para los que quieran este tipo de información, aprovecho para decirlo, me gustaría después, Operese, si se puede, en lo que queda del programa, que aparezca la dirección de mail nuestra, que la dirección de mail nuestra es ventanapublica@asalra.org, ventana pública, todo junto, @asalra.org. Cualquiera que quiera este tipo de datos no hace más que mandarnos un mail y le vamos a estar retribuyendo, digamos, con todos estos datos que vos tirás y otros datos que surgieron de la charla. Y además, si quiere aportar a esta charla o aportar temas para futuros programas, bueno, bienvenidos sean. Claudia. Bueno, de todo lo que hablamos, quiero hacer hincapié en lo importante que es hacer el planeamiento, lo importante que es hacer la prospectiva, porque algo que puede ser negativo lo podés convertir en algo muy positivo, podés sacar provecho, podés generar políticas y leyes que se adelanten o por lo menos intenten adelantarse a hechos que pueden ser inminentes, y que una cosa es que estar preparado y otra cosa es que te sorprendan, ¿sí? Que te sorprendan. Entonces necesitamos decisión política, decisión de todos los actores de la sociedad para poder emprender un camino donde lo que viene pueda ser aprovechado a todos los niveles: social, económico, financiero, de defensa, de seguridad, de empleo, ¿sí? Somos un país que ha sido muy castigado a nivel económico, estamos tratando de salir adelante, y para poder construirnos necesitamos prever lo que va a venir. Eso. Bien. Me gustaría también ir cerrando, no sin antes. Ayer estuvimos en un panel en la Feria del Libro, docentes y alumnos del Instituto de Formación Técnico Superior 12, del cual los 3 que estamos acá somos docentes. Y salió de ese panel la importancia de la capacitación, en el sentido de capacitar a los agentes públicos, en este caso los públicos, para poder hacer uso de todas estas herramientas, porque lo que se viene es un mundo de herramientas y va a haber que saber utilizarlo. Así que los comprometo, en alguna próxima edición vamos a estar hablando de este tema, el tema de la capacitación, la importancia de la capacitación y un montón de temas que se abren con la misma temática. Estoy pensando, eso lo tiro sin siquiera haberlo charlado con el equipo, pero me gustaría hacer un micro. Después vemos la frecuencia semanal, quincenal o como sea, con este tipo de cuestiones, con el tema de la tecnología, los avances, cómo nos paramos y todo lo demás. Así que ahí van a estar invitados seguramente. Yo encantado. Bueno, genial. Encantado. Yo también te apoyo en todo lo que sea. Bueno, Vamos, Tato. Doy todas mis clases acá. Y yo por eso voy al frente, porque sé que tengo que cuento con el apoyo de Tato. Así es que, bueno, a la gente Traes le la decimos bola, Tato. Traigo la de cristal. Dale, por favor. a la gente le decimos que nos espere un poquitito, que escuche un bonito tema musical que va a poner Operese, que ya viene próximamente El Emprendedor y La Bola de Cristal de Tato. Muy bien.